En la clase pasada estuvimos hablando sobre la distribución física de cómo está administrada una computadora, ¿verdad? ¿Quién recuerda, verdad, cuál era la administración principal que miramos la clase pasada? ¿Cómo estaba distribuido físicamente, verdad, una computadora? Los componentes físicos se denominaban hardware y los que no eran físicos se denominaban software. Ajá. Ahí me estás hablando ya de los componentes físicos y el software. Pero la pregunta es, la administración física de una computadora, ¿cómo iba administrada? Hicimos varios diagramas. El último que hicimos especificaba cómo estaba administrado, ¿verdad? Lo que viene siendo la computadora. Entonces, díganme cómo era la administración en la que podíamos decir que estaba la computadora. ¿Quién me dice? Recuerden que teníamos lo que viene siendo un procesador y una memoria, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso, ¿qué es cómo es que estaba compuesto, ¿verdad? Según el diagrama que hicimos, lo que es la memoria física, o bueno, lo que es la computadora, físicamente hablando. Si ustedes recuerdan, aquí teníamos el diagrama, ¿verdad? Donde hablábamos que el CPU es donde está la unidad de procesamiento central, que es lo que nosotros conocemos como procesador. Dentro del procesador encontramos lo que viene siendo la unidad aritmética lógica, que es esa la que hace todos los cálculos matemáticos que nos permiten a nosotros, ¿verdad?, trabajar con la computadora, ¿verdad?, analizar datos, ejecutar programas, etcétera. Y tenemos la unidad de control, ¿verdad?, que eso se encuentra igualmente dentro del CPU, que es con la cual nosotros podemos administrar todos los componentes de la computadora. Luego tenemos la memoria principal. En la memoria principal es donde se carga el sistema operativo y asimismo se cargan los que son los programas, ¿verdad? Eh, en este sistema, ¿verdad? En este pequeño sistema, hay una intercomunicación, tanto con el CPU, con todos los elementos físicos de la computadora, en la cual me facilitan a mí, ¿verdad?, trabajar como ustedes lo hacen en una computadora. Ya. Ustedes simplemente ocupan la computadora, pero no saben el proceso que realiza por dentro de la computadora para que funcione. Ok, teniendo este diagrama, ¿verdad? Aquí les tengo visto de otro modo. ¿Quién me puede decir, bueno, qué entiende alguien que me diga ahí, qué entiende por ese diagrama? Visualícenlo un poco y me dicen. Véanlo, analícenlo, ¿verdad? Y díganme qué entienden ustedes por este diagrama. Asimismo, vayan anotándolo en su cuaderno. Les va a dar unos 2 minutitos para que lo miren, lo analicen y después empiezo a preguntar qué entienden por ello. Les va a dar 2 minutitos.
Ok, entonces, ¿quién quiere participar? A ver, voy a escoger a alguien al azar. Lisa Emilis. ¿Qué entiende por el diagrama? Lisa. Nada, Lisa. Bueno, entonces, vamos a preguntarle a Priscila. Dígame, Priscila, ¿qué entiende usted por ese diagrama? Bueno, a ver, vamos a tomar a Norelis. Dígame, Norelis, ¿qué entiende usted por ese diagrama? Ay, profe, la verdad, yo no entiendo ni más, Nada, no, no capta nada. ni un poquito. Ok. En este diagrama podemos visualizar, ¿verdad?, cómo es la comunicación entre los elementos físicos de una computadora. Aquí en el centro tenemos la unidad del procesamiento central, que es lo que nosotros conocemos como procesador. Dentro del procesador ya habíamos que teníamos lo que es la unidad aritmética lógica y lo que viene siendo la unidad de control. Si miran bien, tenemos una intercomunicación entre la unidad de control con la memoria central. Y asimismo, la memoria central la tenemos en comunicación con la unidad aritmética lógica. Cuando hablo de memoria central, ¿a qué hago referencia? ¿Quién me puede decir? Cuando digo memoria central, ¿a quién hago referencia? A ver, chicos, A lo todos los vimos la clase pasada. No, lo vimos la clase pasada. Recuerden que estamos hablando de componentes físicos. Estamos hablando de componentes físicos de la computadora. Entonces, ¿quién me dice, verdad, qué es la memoria central en este aspecto? Bueno, cuando hablábamos de memoria central, estamos especificando la memoria RAM. ¿Para qué dijimos que era la memoria RAM? La velocidad de la computadora. No, eso lo expliqué en la clase pasada. Hablamos de que la memoria RAM, ¿verdad?, viene de la palabra Random Access Memory o memoria de acceso aleatorio. En esta memoria, ¿verdad?, lo que hace es permitirme a mí cargar tanto el sistema operativo como los programas. Oigan bien, no estoy diciendo almacenar, cargar, cargar el sistema operativo y los programas. Explicamos también, ¿verdad?, que nosotros podemos ver el administrador de tareas aquí en las computadoras y en el apartado de rendimientos podemos visualizar el uso de la computadora. Y aquí tenemos lo que es la memoria. En la memoria podemos visualizar el uso que se está haciendo de esa memoria. En este caso, ven que yo estoy haciendo el uso del 55% de la memoria. El sistema operativo tomaría referente lo que viene siendo un 20-30% aproximadamente. El resto de consumo de memoria RAM vendría siendo todas las aplicaciones o los procesos que están en ejecución. Por ejemplo, aquí están las aplicaciones en primer plano, que son las que utilizamos, ¿verdad? Las que están abiertas al momento de estar utilizando la computadora.
Entonces aquí me aparece la memoria de consumo, cuánto estás utilizando de la memoria RAM, ¿verdad? Entonces podemos visualizar aquí. Y asimismo, ¿verdad? Podemos visualizar si está haciendo uso del motor de la gráfica. Luego tenemos los procesos en segundo plano, que son los procesos que no visualizamos, pero sí están en ejecución. De ahí la palabra segundo plano. No los ves en ejecución, pero ahí están cargados. Entonces, igualmente estos procesos ocupan lo que vienen siendo espacio en la memoria RAM para que puedan estar en ejecución. Entonces, todos estos procesos están haciendo uso de la memoria RAM, ¿verdad? Y por último, tenemos lo que son los procesos del sistema, que son todo esto los que se cargan cuando nosotros iniciamos una computadora o iniciamos la computadora. Al cargarse el sistema operativo, todos estos procesos se cargan en la memoria RAM para que puedan ser, ¿verdad? Para que funcione el sistema correctamente. Luego de cargarse los procesos del sistema, se empiezan a cargar los procesos de segundo plano, ¿verdad? Y ya se terminaría de cargar lo que es el sistema operativo. Cuando ya se carga el sistema operativo y nosotros abrimos un programa, ya lo tenemos en lo que viene siendo en el apartado de aplicaciones, que viene siendo, ya es el consumo principal de lo que viene siendo la memoria RAM. Entonces, todos estos programas, para que puedan ejecutarse, se cargan en la memoria RAM. Entonces, aquí tengo usado 6.5 gigas. Si yo abro otro programa, miren cómo sube la barra. Voy a abrir Word y miren cómo la barra de la memoria RAM, ¿verdad? El consumo, la línea del consumo de la memoria RAM sube. Ahorita ven que subió a 6.7. ¿Por qué? Porque ya estoy ocupando más memoria RAM en el proceso de abrir Word. Si yo ahora abro Excel, igualmente miren cómo va a subir el consumo de la memoria RAM. Ahorita abrí Excel y miren que igualmente ya subió a 6.8. Ya. Puedo seguir abriendo programas y el consumo iría subiendo igualmente. Ve, ahora tengo 6.9. Si yo abro un archivo, igualmente se va a cargar en la memoria RAM. Aquí dice que no lo encontró, vamos a abrir otro. Por ejemplo este. Entonces miren acá que vemos que se hace uso de la memoria RAM. Ok, ahora voy a cerrar los programas. Cierro aquí y cierro Word. Miren cómo baja la barrita. De 6.9 a 6.6. Ya regresó a donde estaba. ¿Por qué? Porque ya ese espacio de memoria se terminó de usar. Entonces ya está disponible para que pueda utilizar otro programa. Ok. Entonces, cuando hablamos de memoria central es eso. Entonces, por medio de la unidad aritmética lógica y la unidad de control, se comunican por la memoria RAM de tal modo que los dispositivos de salida, ¿verdad?, se comuniquen por medio del bus de la tarjeta madre hacia el procesador. Y asimismo, ¿verdad?, por medio del mismo bus, ¿verdad?, tenemos lo que viene siendo la información que va a salir en los dispositivos de salida. ¿Cuáles eran los dispositivos de entrada? A ver, la clase pasada los mencionamos bastante, ¿va? Bastante mencionamos la clase pasada. ¿Cuáles eran dispositivos de entrada? El monitor, el mouse, El mouse es de entrada. El monitor es de salida. el teclado. El teclado es de entrada. El parlante. Parlante es de salida. Una memoria también La es de memoria USB es de entrada. ¿Ya? Perdón, ¿Qué otros tenemos? Muy bien. Entonces también tenemos los dispositivos mixtos, que son los dispositivos de entrada y a la vez son dispositivos de salida. Ya que pueden ser una tarjeta de sonido, ¿verdad?
ya que el mismo dispositivo admite entrada de datos y salida de datos. Y luego tenemos lo que viene siendo la memoria externa. Cuando hablamos de memoria externa, ¿verdad? En este diagrama no estoy hablando de las memorias USB. Cuando trabajamos con el bus, ¿verdad? Voy a explicar qué es el bus después. Cuando trabajamos con el bus, estamos utilizando la memoria externa. Se dice externa porque no está incluida en el procesador. Entonces, ¿a qué hago referencia con memoria externa en este diagrama? ¿Quién me puede decir? ¿O qué ideas se dan ustedes de qué puede ser? A ver, chicos. ¿Aló? Memoria externa, no sé, una USB No. o un Ya SD, expliqué. No es memoria USB, ¿verdad? Sino que se le dice externa en este diagrama, en este caso, porque estamos hablando de los componentes físicos de la computadora, ¿verdad? Y dijimos que la USB es un dispositivo de entrada. Entonces, cuando hablo aquí de memoria externa, ¿verdad? Digo externa porque no está dentro del procesador. El procesador no tiene memoria. Entonces, ¿a qué hago referencia con memoria externa? Cuando digo memoria externa, ¿verdad? Digo que estoy utilizando el disco duro. ¿Qué es el disco duro? Ah, chicos, ¿qué es el disco duro? A ver, ¿quién me dice? María José, Norelis, Harry. A ver, dígame. Una memoria externa. Bueno, el disco duro viene siendo la memoria externa en este caso. Pero cuando hablamos de disco duro es el almacenamiento interno. Por eso dice almacenamiento permanente. Son los discos duros los que van instalados en la computadora para almacenar toda la información. Dentro del disco duro, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. Voy a poner la sigla de disco duro, HDD, que viene siendo de Hard Disk Drive, ¿verdad? Disco duro en inglés, que es donde se almacenan toda la información que nosotros tenemos en nuestra computadora. Asimismo, ahí está almacenado el sistema operativo. Entonces, toda la intercomunicación de acá, ¿verdad? Es cómo funciona la computadora. En la memoria RAM, ¿verdad? Por medio del disco duro, se carga lo que viene siendo, voy a borrar todo, se carga lo que viene siendo, vamos a ponerlo aquí de otro color, lo que viene siendo el sistema operativo. Asimismo, se cargan los que son los programas. Entonces, hay que estar referente con este caso, ¿verdad? En el almacenamiento, ¿verdad? Es donde está el disco duro y es aquí donde tenemos el sistema operativo y los programas. Pero para que estos se ejecuten necesitan de la memoria RAM para que puedan ser ejecutados. ¿Ya? Y por medio, ¿verdad? De la unidad aritmética lógica y la unidad de control, hacemos uso de los dispositivos de entrada, de los dispositivos de salida. Y así tenemos el funcionamiento lógico de una computadora. Entonces, con este pequeño diagrama, ¿verdad? Tenemos especificado cómo es que nosotros, ¿verdad? Podemos visualizar o discernir el funcionamiento principal o el funcionamiento físico que tiene una computadora al momento de usarla.
Igualmente esto pasa en los celulares, no simplemente en una computadora. Los celulares también tienen un procesador, una memoria RAM, una unidad de control y aritmética lógica. También existen en los celulares dispositivos de entrada y dispositivos de salida. Y también los celulares tienen almacenamiento interno, donde en el almacenamiento interno se encuentra lo que es el sistema operativo y los programas. Y para que estos puedan cargarse, igualmente utilizan de la memoria RAM. Entonces, este mismo sistema aplica para cualquier otro dispositivo que tenga, ¿verdad? O que utilice lo que viene siendo la computación. ¿Entendimos este aspecto? ¿O necesitan que lo explique de nuevo? A ver, chicos. ¿Aló? Bueno, si se quedan calladitos, asumo que entendimos. Ok. Entonces, ¿verdad? Tenemos aquí lo que viene siendo la computación, ¿verdad? Organización física de una computadora. Vamos a hablar exactamente de los dispositivos de entrada y salida. De entrada y salida viene, a veces salen reflejados como dispositivos I/O, que son los dispositivos de input y output. Eso así lo podemos encontrar normalmente en los sistemas operativos porque toma el nombre en inglés, ¿verdad? Los dispositivos I/O. Cuando dicen dispositivos I/O, son los dispositivos de entrada y salida. Entonces, todos estos dispositivos son los que permiten a la computadora, perdón, son los que permiten la comunicación entre la computadora y el usuario, que es uno el que ocupa la computadora. Entonces, de tal manera que yo, como usuario, pueda mandarle toda la información necesaria a la computadora para que ésta realice lo que yo quiero que haga. Los dispositivos de entrada, ¿verdad? Como el nombre lo dice, sirven para introducir datos en la computadora para que ésta realice su proceso. Recuerden el proceso anterior. Entra el dato, procesa ese dato y sale ese dato convertido en otra cosa. Ya. Entonces ahí tenemos que es lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿verdad? Que entraba el dato por medio de los programas, realizan el proceso y sale la salida de ese dato convertido, ¿verdad? En algún otro elemento. Entonces, estos datos se leen desde los dispositivos de entrada y se almacenan en la memoria central, ¿verdad? O en la memoria interna, lo que viene siendo acá, perdón, aquí. Entonces, por medio de los dispositivos de entrada, entran los que son los datos. Esos datos entran y se almacenan en la memoria central, ¿verdad? Y almacenarse en la memoria central, ¿verdad? Estos dispositivos, ¿verdad? Ya almacenada, lo que viene siendo la memoria, por medio de la unidad de control y la unidad de aritmética lógica, ¿verdad? Realiza el proceso de leer esa información, hacer con esa información lo que nosotros tengamos necesario hacer, y de ahí sale por medio de los dispositivos de salida lo que viene siendo esos datos ya hechos en otra cosa, ya sea un archivo de audio, ya puede ser un archivo de imagen, incluso un documento de Word. Entonces, dijimos pues que los dispositivos típicos de entrada son los teclados, ¿verdad? Los lectores de tarjeta, ¿verdad? Los lápices ópticos actualmente, ¿verdad? Que los lápices ópticos para diseño son los que se ocupan actualmente, ¿verdad? Tenemos las palancas de mando, o como nosotros los conocemos como joystick, que son para jugar.
Tenemos los lectores de códigos de barra, como lo ven en los supermercados, que son los códigos de barra, los lectores donde pasan los productos para que estos, ¿verdad?, lean el código de barra y así ya tengan registrado el precio. Tenemos los escáneres, ¿verdad?, que por medio del escáner, ¿verdad?, él registra los datos, cargan en la memoria y ya sale lo que viene siendo una imagen. Tenemos los lectores de tarjetas digitales, ¿verdad?, y etcétera, etcétera. Todos esos elementos son los dispositivos de entrada. Entonces, los dispositivos de salida, oigan aquí, son los que me permiten a mí representar los resultados del proceso de datos. ¿Qué me permiten visualizar los dispositivos de salida? A ver, chicos. El dispositivo de salida me permite, repito, los dispositivos de salida me permiten a mí como usuario de la computadora representar los resultados de salida del proceso de datos. Ya. Por ejemplo, tenemos la pantalla o el monitor. Ese es un dispositivo de salida. Todo lo que yo hago con el teclado y el ratón se ve reflejado en el monitor. También tenemos, ¿verdad?, la impresora. Por medio de un archivo, ¿verdad?, yo puedo mandar desde la memoria central, yo cargo el proceso de impresión y por medio de la impresora ya me sale el documento impreso. También tenemos los trazadores gráficos, ¿verdad? Que son el proyector también puede ser un dispositivo de salida, porque proyecta la imagen de la computadora. Tenemos los altavoces o los parlantes, como decimos nosotros. Ok. Entonces, los dispositivos de entrada y salida, ¿verdad? O los dispositivos de almacenamiento masivo, tenemos los que vienen siendo los CD-ROM o los DVDs, que ya actualmente esos están teniendo desuso, ¿verdad? Tenemos los discos duros, ¿verdad?, que son el almacenamiento interno, y tenemos las memorias USB. Ok, tenemos también lo que es en el dispositivo de entrada y salida, una videocámara, ya, porque recibe y envía al mismo tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la memoria central, lo que es la memoria RAM. En la memoria RAM, ¿verdad?, ya dijimos que viene de la palabra, de las siglas Random Access Memory, ya que viene siendo memoria de acceso aleatorio. La información que se almacena en esta memoria pueden ser de dos tipos. Primero, las instrucciones que requiere un programa, ¿verdad? Y los datos o los elementos que ocupan estas instrucciones para que el programa funcione. Estos elementos son los que utiliza la memoria RAM o los que carga la memoria RAM para que funcione. Ya, repito cuáles son. Dicen que tenemos las instrucciones de un programa y los datos que utilizan estas instrucciones para que el programa funcione. Un ejemplo básico, ¿verdad?, es que para que un programa se pueda ejecutar, ¿verdad?, primero tiene que ser situado en la memoria RAM. Este proceso se le llama carga, o lo que nosotros conocemos como load. Ya, load, de cargar en inglés. Entonces, se carga el programa en la memoria RAM. Después, cuando el programa se ejecuta, ¿verdad?, o quiere decir que ya el programa está en funcionamiento,
el programa empieza a utilizar lo que son los datos, ¿verdad? Los archivos del mismo programa para que éste, ¿verdad?, pueda funcionar. Ya, si necesita algún otro dato para procesar, ¿verdad?, el programa igualmente lo carga, lo lleva del almacenamiento interno a la memoria RAM y por medio de la memoria RAM ya lo carga a su programa, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos con el Word? Cuando yo abro el Word, él empieza la carga. Esta es la carga. Ahora, cuando yo le doy a abrir, ¿verdad?, y le doy aquí a examinar, él empieza a buscar del almacenamiento interno. Pero cuando cargamos, ¿verdad?, un archivo, por ejemplo, aquí, entonces agarra ese archivo y lo carga a la memoria RAM para que éste pueda ser visualizado en el programa. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento principal que tiene lo que viene siendo la memoria RAM. Cargar, ejecutar y lo que viene siendo procesar datos para que un programa funcione correctamente. En la memoria RAM también hay datos diversos, ya lo que viene siendo un almacenamiento temporal. Ya es un almacenamiento que necesita el programa para que éste se ejecute a fin de poder funcionar, que es lo que explicamos cuando estábamos en el administrador de tareas, ¿verdad? Él ocupa ese espacio en la memoria RAM para que pueda funcionar. Si cargamos un programa un poquito más pesado, la memoria RAM va a tener un espacio un poco más amplio para ese programa para que pueda funcionar. Por ejemplo, voy a abrir este programa llamado Visual Studio y van a ver cómo va a tardar en cargar porque va a ocupar más espacio del necesario, ¿verdad? Porque es un programa un poquito más pesado. Ahorita está en el proceso de carga, ¿verdad? Porque él está empezando a cargar todos los archivos a la memoria RAM para que este funcione correctamente. Entonces, cuando él empieza a cargar, ¿verdad?, dijimos que toma todos sus archivos de lo que viene siendo la memoria interna o el almacenamiento para empezar, ¿verdad?, a funcionar correctamente. Entonces, por ejemplo, vengo acá y aquí abro, van a ver cómo empieza a subir lo que viene siendo la memoria RAM. Estábamos en 6.4 GB y miren que ahorita él está empezando a cargar. Entonces estamos en 6.6 y él va a seguir cargando y va a seguir cargando, va a ir tomando el espacio necesario que él necesite para funcionar correctamente. Ok, entonces ese es el funcionamiento principal o el funcionamiento, ¿verdad?, que tiene lo que es la memoria RAM. Podemos decir que la memoria RAM simplemente lo que me permite a mí es mantener activo el sistema operativo y al mismo tiempo poder cargar programas para que estos funcionen correctamente. Muy bien, entonces este es el proceso en el cual nosotros podemos explicar cómo funciona la memoria RAM. Cuando hablamos de ejecución, ¿verdad?, es cuando un programa se ejecuta, ¿verdad? Cuando decimos que un programa se ejecuta es que está en funcionamiento en una computadora. Entonces, eso hablamos de ejecución. Ya, no lo confundamos con ejecución de literal. En computación, ejecución, estamos diciendo que un programa está en funcionamiento. Ahora, con el objetivo, miren que ya subió más la barra, estamos a 7 ya gigas. Ahora, si yo cierro el programa de golpe, miren cómo va a bajar lo que viene siendo la memoria RAM. Entonces vamos a hablar sobre qué operación tiene lo que es la memoria RAM con el procesador, ¿verdad? Entonces decimos que el objetivo principal, ¿verdad?, del procesador en función de leer, ¿verdad?, o obtener los datos de la memoria RAM, los procesadores, ¿verdad?, actuales muy rápido, utilizan memoria dominada caché. Miren aquí cómo bajó.
Muy bien, entonces ahí ya nos dimos cuenta. Entonces, esta caché, ¿verdad? Sirve para que el almacenamiento intermedio entre los datos del procesador y la memoria RAM, ¿verdad? Es como la comunicación, ¿verdad? Entre el procesador y la memoria RAM. Eso es el caché, ¿verdad? Entonces, la memoria caché siempre se incorpora en el procesador. Si yo vengo aquí en el administrador de tareas y abro la información del procesador, vamos a esperar que cargue. Aquí cargo la información del procesador. Miren que tenemos tres, en este caso, ¿verdad? En el procesador que yo tengo tres espacios de caché. Aquí tenemos el primer espacio que es de 128 kilobytes, el segundo es de 512 y el tercero es de 3 megas. Entonces, estos espacios en caché son los que facilitan al procesador para comunicarse con la memoria RAM. Ok, entonces, ese es el funcionamiento que tiene la memoria RAM con el procesador. Hasta aquí estamos bien, ¿verdad? Chicos, aloha. Sí, profe. Dígame, Ok. ¿cómo era? Muy bien. Ahora, nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de almacenamiento, hablamos de que la memoria central ocupa, ¿verdad? O extrae de la memoria interna lo que vienen siendo los archivos del programa para que estos puedan cargarse en la memoria RAM y ocupe el procesador para que funcione. Ahora, cuando hablamos de estos dispositivos, ¿verdad? De lo que es el almacenamiento, tenemos lo que viene siendo las unidades de medida de almacenamiento. Aquí tengo, ¿verdad? Vamos a verlo acá. Vamos a ver si lo carga aquí. Ok. Entonces aquí tenemos esta pequeña información. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos, ¿verdad? Cómo se compone o cómo podemos administrar o saber cuánto equivale cada tipo de almacenamiento. Tenemos que un byte, ¿verdad? Un byte es equivalente a 8 bits. Recuerden que la computadora trabaja en bits. Entonces, para llegar a un byte se necesitan 8 bits. Para llegar a un kilobyte necesitamos 1024 bytes. Para llegar a un megabyte necesitamos 1024 kilobytes y así sucesivamente, ¿verdad? Y tenemos el terabyte que vienen siendo 1024 gigabytes. Hay más almacenamientos, ¿verdad? Tenemos el zettabyte, tenemos el pentabyte, que ya son datos extremadamente grandes, ya son espacios que ya los ocupan los servidores. Digamos, estamos hablando de servidores de Google, servidores de Facebook, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Entonces, estos, ¿verdad? Son los que nosotros conocemos como unidades de almacenamiento. ¿Verdad? Unidad de medida de almacenamiento, perdón. Entonces, aquí tenemos la primera tabla de conversión. Ya. Entonces, por medio de esta tablita, les voy a pedir que la anoten rapidito en su cuaderno. Entonces, por medio de esta tablita podemos hacer conversiones, ¿verdad? Entonces, si en dado caso le doy un ejercicio, ¿verdad? Convierta tantos terabytes a kilobytes. Entonces, ustedes me tienen que hacer la conversión para saber cuántos kilobytes hay en tantos terabytes. En la actualidad, ¿verdad? Hay computadoras que empiezan a tener discos duros. Hablando de computadoras de sobremesa,
discos duros de 500 gigas en adelante. Y ahí, hablando de computadoras de laptops, hablamos de almacenamiento de 250 gigas en adelante. Incluso ya actualmente hay computadoras que ya tienen 1 terabyte de almacenamiento, ya por defecto. Ya. Entonces, aquí tenemos esta tablita. Espero que la hayan anotado, ¿verdad? Y ahí la voy a dejar un ratito más para que la anoten. Ok. Entonces, ya hablamos de la memoria RAM. Vamos a empezar a hablar sobre la memoria ROM, ¿verdad? La memoria ROM. O la que nosotros ya conocemos como, ¿verdad? La memoria de Read Only Memory, ¿verdad? O la memoria de solo lectura, que es la que conocemos como el disco duro, ¿verdad? Las USB, perdón, y lo que vienen siendo los discos duros externos. Asimismo vienen siendo los discos CD-ROM o los discos DVD. Entonces, no hay que confundir RAM con ROM, ¿verdad? Porque RAM es donde cargamos los programas y la ROM es donde están alojados esos programas. Muy bien. Entonces, los programas que se almacenan en la memoria ROM, ¿verdad? No se pierden al apagar la computadora, porque están alojados ahí, que estamos hablando del disco duro en este caso, ¿verdad? Pero la memoria RAM, al apagarse la computadora, esta pierde todos sus datos. Ya es una memoria, se le dice volátil, porque al apagarse, esta ya pierde todo lo que se le habían cargado en ella. Y entonces, ahí tenemos esa pequeña diferencia, ¿verdad? Que la memoria RAM, al apagarse la computadora, esta pierde todo lo que tenía almacenado. Y mientras que los discos duros, aunque apaguemos la computadora, lo que tenía almacenado queda allí en ese disco. Muy bien. Entonces, creo que ya nos pasamos de la hora. Solo voy a explicar algo rapidito, ¿verdad? Que cuando nosotros encendemos la computadora, se lee la información del disco duro. Y esta información pasa a ser cargada a la memoria RAM. Me refiero al sistema operativo. El sistema operativo se lee del disco duro y se carga en la memoria RAM para que pueda funcionar. Asimismo, los programas. Cuando ya está ejecutado el sistema operativo y quiero abrir un programa, este programa se lee del disco duro y se carga en la memoria RAM, que es como lo que habíamos visto. Muy bien. Entonces, quedaríamos aquí por hoy, ¿verdad? Y en la otra clase vamos a hablar sobre lo que viene siendo, ¿verdad? Los lenguajes de programación, ¿verdad? Para que puedan darse una leidita, ¿verdad? Sobre lo que vienen siendo los lenguajes de programación. Yo les voy a dejar la tarea hoy, ¿verdad? Para más tardar el martes. Y así tenemos los primeros 10 puntitos. Si tienen dudas, podemos aclararlas ahorita. ¿No hay dudas entonces? Profe, yo solo tengo una duda que no la Dígame. noté. ¿Qué nos permiten los dispositivos de salida? Perdón, ¿qué nos permiten? Los dispositivos. De salida. Sí. Los dispositivos de salida lo que nos permiten es representar el proceso, ¿verdad? De los datos que reciben los dispositivos de entrada. O bueno, el procesamiento de los datos que el procesador recibe por medio de los dispositivos de entrada. Ya, porque así explicado rapidito, cuando ustedes mueven el mouse, ¿verdad? O el ratón,
este le manda información al procesador, ¿verdad? Entonces el procesador dice, ok, me manda una coordenada, entonces tengo que ubicar el mouse en esa coordenada. Entonces, ¿cómo yo lo visualizo? En el monitor, que es el dispositivo de salida, yo veo que el cursor cambia de posición cuando yo muevo el mouse. Entonces, toda esa información es la que se transmite, el procesador la analiza y nosotros la visualizamos por medio del dispositivo de salida. Ok, si tenemos otra duda, la podemos aclarar. Ok, entonces terminaríamos por acá, ¿verdad?